Dios le bendiga, amado de Dios. Bienvenidos a agosto, un mes de muchos desafíos. Yo he estado viviendo en varias partes del país al servir al Señor en el ministerio hace tantos años. Y en San Juan y Bahía Blanca es el tiempo donde suelen despertarse vientos más fuertes, son meses de viento. Y espero que Dios también esté soplando sobre tu vida, trayendo bendiciones, trayendo desafíos y confrontándote con su palabra. En los otros días, al escribir a un amigo que tengo en otra provincia, le decía, es mi oración, es mi anhelo que Dios irrumpa en tu vida, arruine tus planes, tus sueños, tus proyectos, para que Él pueda realizar los planes que Dios tiene. En realidad, Dios es así. Cuando en verdad tomamos en serio la palabra de Dios y estamos dispuestos a entregar nuestro corazón y vida, una de las cosas que Dios va a hacer es deshacer tus planes y sueños para poder hacer la bendita y preciosa obra de Dios en tu vida y en la vida de los tuyos. Pero debe comenzar contigo. Hoy quiero hablar de un tema que recorre toda la Biblia y que se resume en una palabra, en una expresión que abunda especialmente tanto en el profeta Isaías como en otras partes de la Biblia. El remanente. Jesús, cuando yo era muy joven en la fe cristiana, recién comenzaba a dar mis primeros pasos, siempre me cautivó la expresión de Mateo 22:14, donde el Señor dijo, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Lo cierto es que esta frase está luego de una historia y parábola que el Señor da en Mateo 22, del 1 al 13. Él cuenta una parábola de las muchas acerca del reino de Dios y que está dirigida por un lado a los religiosos de todos los tiempos. No solo los fariseos que se sentían incómodos con la enseñanza de Jesús. Dios quiere muchas veces hacer esto, incomodarnos para lograr cambios, incomodarnos para que nosotros revisemos lo que estamos haciendo, la forma que estamos viviendo y nos acomodemos de acuerdo a su voluntad y sus propósitos. Luego de terminar el versículo 13, esta historia preciosa, esta parábola, Él dice, muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos, dice la Nueva Traducción Viviente. Nunca había predicado de este tema, pero me doy cuenta que muchas veces lo cité y que responde y aclara muchas realidades en el Nuevo Testamento que llegan hasta los 144.000 de Apocalipsis. Desde el comienzo, desde la mala decisión que Caín va a tomar al ejercer su libre albedrío, hay consecuencias en nuestros actos y decisiones. Vamos a busquen su Biblia Génesis, vamos a usar bastante la Biblia. Voy a citar algunos casos y en otros le voy a pedir que usted esté buscando. Génesis capítulo 4, del verso 3 al siguiente, al 7. Voy a usar la Reina Valera Contemporánea, que es una Biblia muy conocida, preciosa, que dice así. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor entre ellas. La Biblia textual dice lo más gordo. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y esto causó enojo, bastante enojo en Caín, y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué está decaído tu semblante? Verso 7, y presta atención, hermano, amigo. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo te lleva a ti y tú lo podrás dominar. En otra versión dice de la siguiente manera, tal vez usted lo pueda entender mejor todavía. Dice la palabra de Dios para todos. Si haces lo bueno, el verso 7, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado que te está esperando para atacarte tomará dominio, control, pero tú debes dominarlo a él. Esto es un pasaje fundamental porque está luego de la caída de la gracia, luego del pecado de Adán y Eva, y nos muestra que, evidentemente, aún personas apartadas y con problemas en su corazón como Caín, podían ejercer su libre albedrío para no pecar. Es decir, que podemos resistir tanto la gracia como el pecado. Pero obviamente necesitamos la ayuda, la provisión del Espíritu Santo para que Él haga su obra en nosotros. Es llamativo que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, porque Él trae de lo que tiene lo mejor. En cambio,
Caín, como que pasó por allí, entre las cosas que él estaba haciendo, cultivando, dijo, ¿qué le puedo llevar a Dios? Y tomó algo y se lo llevó. No era lo mejor. Y esto hizo que Dios nos mire con agrado. Cuando lo que entregamos a Dios no es lo mejor, Dios no lo mira con agrado. Pero cuando lo que entregamos a Dios es poco, pero es lo mejor, Dios siempre lo va a mirar con agrado. Dios nunca ve la cantidad, Dios ve la actitud del corazón. Y es fundamental comprender esto, desde la ofrenda hasta los dones, talentos y el servicio a Dios. Porque cuando Dios ve el enojo de Caín, porque está enfocándose precisamente en que Dios mira de otra manera a su hermano, fue por su propia decisión. Y esa decisión de enojarse, molestarse, tener celos, hermano, lo está llevando, empujando a conspirar. Entonces, Dios le habla, Dios le advierte. Más adelante, en Génesis 5, interesante lo que va a plantear, Génesis capítulo 5, del verso 3 en adelante. Dice la palabra de que cuando Adán tenía 30 años, tuvo otro hijo semejante a sí mismo, y lo llamó Set, significa sustituto en hebreo. Después del nacimiento de Set, él vivió 800 años. Durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. ¿Por qué este pasaje? ¿Por qué lo quiero comentar? Porque ¿con quién Dios va a formar familia? Es más, interesante lo que sucede aquí. Luego de perder a su hijo Abel, Adán y Eva tienen varios hijos, dice el verso de Génesis 5:4. Pero el texto no sigue la descendencia de cada uno, solamente la descendencia de Set en particular, no del resto, porque hay una elección de Dios de acuerdo al corazón que hay y a los propósitos de Dios. Más adelante en Génesis 6 vamos a ver que hay dos líneas, una llamada los hijos de los hombres, y la otra, la línea de Set, los hijos de Dios. Y es verdad que algunos interpretan de otro modo este pasaje diciendo que cuando se refiere a los hijos de los hombres está hablando de aquellos descendientes de la humanidad. Y cuando se refiere a los hijos de Dios está hablando de ángeles, demonios más adelante que van a tener intimidad con las mujeres. El texto no da para esto, no dice esto. Está hablando de los hijos de los hombres porque sigue la línea de Caín y los hijos de Dios porque está siguiendo la línea de Set. Es más, así como vio Eva atractivo el fruto del árbol prohibido, la belleza de las hijas de Caín se convierte en una trampa, seduce a los hijos de Dios, la línea de Set, y produce algo que a Dios no le agrada. A partir de Génesis 6:9 vemos que aumenta la maldad, crece la violencia al punto que a Dios le pesa, le duele. La expresión en hebreo, Dios se arrepintió, acá es un sentimiento, no es que por eso la Reina Valera Teresa traduce, a Dios le pesó, le dolió, es un sentimiento. Dios no cambia de opinión, como muchos piensan, por no haber estudiado el texto en su contexto. Lo cierto es que Dios ve entre la humanidad solo que hay alguien que tiene un corazón dispuesto para Dios. Ve a Noé. Y gracias a Noé, al corazón que Noé tiene, Dios lo escoge. Y él es salvado en la barca junto con toda su familia. Unos son salvados por el arca, pero el resto muere por su incredulidad y maldad, como sentencia claramente Génesis 6:12. Más adelante, de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, la palabra se enfoca en la descendencia de Sem, de quien va a surgir a Abraham, a quien Dios más adelante le cambiará el nombre. Y de los hijos de Abraham, Dios enfoca su atención en Isaac, porque escoge a Jacob, de quien van a surgir las 12 tribus de Israel. Y con el paso de los años, presta atención, sus descendientes se van a dividir en 2 reinos. El reino del norte, que va a ser dispersado, mezclado y se va a diluir completamente por causa de los pecados, que es lo que hicieron los asirios. Y el reino del sur, Judá y Benjamín, que permanece como el remanente aún para estos. ¿Se habla del remanente en el Antiguo Testamento? Claro que sí, muchos pasajes. La primera vez lo va a encontrar en 2 Reyes 19:30, donde el profeta Isaías precisamente habla del remanente y no dice de Israel, dice de la casa de Israel. Este pasaje es importante porque hay gente que sigue insistiendo que Israel tiene que ver con las 12 tribus. 10 tribus desaparecieron, fueron diluidas, es lo que llamaron los samaritanos. No existen más las 12 tribus. Lo cierto es que en 2 Reyes, allí, en ese pasaje precioso
de 19:30, va a decir algo bastante interesante para vos y para mí. Algo que va a echar por tierra. Más adelante Isaías lo va a confirmar. El pasaje dice lo siguiente. Vuelvo a usar la palabra de Dios para todos. Los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíz y darán fruto arriba. Usted dice, pero esa es otra versión que yo no conozco. La Reina Valera dice algo interesante. Dice, los sobrevivientes de Judá volverán a echar raíz y tendrán muchos hijos. Vuelvo a repetir, es importante comprender este punto porque echa por tierra el concepto de que hay un montón de descendientes de Israel. No, los sobrevivientes. El remanente tiene que ver con una sola tribu, la casa de Judá. La otra casa desapareció. Más adelante vamos a encontrar precisamente que el profeta Isaías, en Isaías 10, del 20 al 22, va a decir algo similar y es muy claro respecto a lo que está estableciendo acá. Isaías 10, del 20 al 22, dice lo siguiente. Otra vez voy a usar la Reina Valera contemporánea. Dice el 20. Cuando llegue ese día, sucederá que los sobrevivientes de Israel y de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en quien los hirió, sino que se apoyarán en el Señor, el Santo Israel. El remanente volverá, así el remanente de Jacob se volverá a Dios el fuerte. Israel tu Dios, si tu pueblo llega a ser como la arena del mar, que vuelve a él, la destrucción acordada rebosará de justicia. Este es un pasaje interesante porque parece contradecir al anterior, porque recién citaba a Isaías en Segunda de Reyes donde habla de la casa de Judá y aquí evidentemente está hablando de otro grupo. No es el mismo grupo. Presta atención lo que va a decir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este remanente que trata de lo que queda de esta nación, Pablo va a citar en Romanos 9:27 un pasaje muy importante para poder comprender el contexto, porque tenemos que ver el contexto de toda esta palabra, de esta doctrina que va desde una punta de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Pablo dice en Romanos 9:27, solo el remanente de Israel será salvo. Es más, en el tiempo de Jesús, solo un remanente fue salvo de toda esa nación, como dice claramente Pablo en Romanos 11:5. En Isaías 11:11, un pasaje fácil de acordarse, 11:11, va a decir algo interesantísimo. Dice, ese día el Señor volverá a extender su mano para rescatar lo que queda de su pueblo. En Asiria, en Egipto, Patros, Cus, Elam, Sinar, Hamat y en los países más lejanos. Él levantará una señal a las naciones y reunirá a los aliados de Israel y a los esparcidos de, y presta atención, Judá, de todas las partes del mundo. Es decir, que en algún momento, es claro, tanto en Reyes, Segunda Reyes 9:19-30, como aquí en Isaías 11:12, que cuando habla del remanente, no está hablando de todas las tribus, está hablando solamente de la casa de Judá, de los esparcidos de Judá. Y esto es importante porque echa por tierra mitos y falsas enseñanzas que judaizantes, gente que no entiende la palabra de Dios o que la ve de una manera capciosa, no comprende que el remanente solo es una parte, y es una parte de esta nación, de la casa de Judá. Y esto es muy importante porque Dios, si te estás llamando a ser parte de ese remanente, porque como claramente dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, no hay judío ni griego, no hay gordo ni flaco. Dios llama a los que Él quiere, de acuerdo a los propósitos y según como respondan a esa gracia. Porque el que cree será salvo, garantiza el Señor. En Isaías 37:31 se repite esta realidad porque el Señor está hablando precisamente de esto que es tan importante para vos y para mí, para comprender el concepto del remanente de Dios. Pero sigamos avanzando. En los profetas menores, tanto en Miqueas 2:16 como en Sofonías 3:12, se habla de este remanente. En el libro de Esdras, varias veces se va a citar precisamente de los sobrevivientes del cautiverio babilónico. ¿Quiénes fueron al cautiverio babilónico? No fueron todas las tribus, fue solamente la tribu del sur, lo que quedaba del reino del sur. Es Jesús en el Nuevo Testamento cuando envía a los 12, los envía a predicar el reino de Dios y les dice algo tan claro, no vayan a otras tribus, no vayan los samaritanos, dice claramente el Señor, vayan a las ovejas perdidas de mi pueblo. ¿Cómo estaba la nación de Israel cuando Jesús llega, cuando Dios se encarna en Jesucristo y lleva el Evangelio? Perdido.
perdido. Y siguen perdidos si no se vuelven a Cristo, porque solamente en Cristo es quitado ese velo. Esta es la condición en que estaban los judíos, como cita Pablo claramente en Romanos 11:5. Solo un remanente se vuelve a Dios, cree en el Mesías y son parte de la iglesia del Señor. Los que provenían de los gentiles, para hacer de ambas fuentes un solo pueblo, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9. Dedicado, apartado, especial. Claramente lo señala de esta manera en 1 Pedro 2:9. Pero hay un pasaje que tiene relación con la elección sobre el remanente, el apartado de Dios, porque cuando uno es parte, cuando Dios te llama, esto involucra, y presta atención, a tu vida y la vida de tus hijos. Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesús, Hechos 16:31, y serás salvo tú y tu casa. Pero el verso 32 nos dice que Pablo le habla la palabra de Dios a toda la casa, no le habla solo al carcelero, porque el carcelero junta toda su casa y en todos la palabra es sembrada, y la palabra sembrada produce vida porque toda la familia es bautizada. Algunos decir, hasta los niños, aquí no dice que hubiera niños, porque no podemos bautizar niños, porque el bautismo es para creyentes, para personas que creen, para personas regeneradas por el Espíritu Santo. Finalmente, volvamos a Romanos 11:5 y con esto vamos terminando. Allí se liga y vincula el remanente de la gracia con la gracia de Dios, con el favor de Dios. Dios salva solo a un grupo porque este favor de Dios es solo para un grupo y damos gracias. Y adoramos y honramos a Dios porque hemos sido escogidos como pueblo especial de Dios, pero también queremos atraer a otros a Jesús para que ellos también puedan ser alcanzados por lo que nosotros fuimos alcanzados, por la misericordia, el amor que Dios evidenció en la cruz. Que Dios te alcance con su gracia. Si aún no te alcanzó, y si te alcanzó, comparte con otros de la gracia de Dios. Dios esté contigo y con los tuyos. Y si Dios está contigo y quieres que esté con los tuyos, abre tu corazón, abre la palabra y comparte de Dios con ellos. Bendiciones. A los que se van a congregar en el culto de hoy es a las 18 horas. Bienvenidos a aquellos que son llamados y escogidos para dar muestras, evidencias, fruto, que aman a Dios y que andan en sus caminos.